Entonces, decimos que la respiración es la clave. O sea, digamos, queremos ser tajantes con esto. De todo lo que estamos contando, cuando hablamos de la fisiología, de la biomecánica, o sea, nos centramos en la respiración como el gran objetivo. La respiración es la referencia fundamental en la que nos tenemos que apoyar en nuestros tratamientos. Entonces, decimos que la salud es igual a respiración libre, es igual a disociación de poleas. O sea, seguimos insistiendo con este concepto para que quede grabado. O sea, yo voy a tener más salud, o sea, mi cuerpo en general va a tener más salud, mi fisiología va a ser más saludable en todos los sentidos, en el sentido circulatorio, respiratorio, por supuesto, digestivo, mi energía va a ser mucho mejor, o sea, mucho más allá que los dolores corporales que pueda tener, que por supuesto también están incluidos. Pero salud igual a respiración libre. Cuanto más libre la respiración, más salud, menos dolor, menos sintomatología. Y disociación de poleas que va de la mano de la respiración libre. Muy bien, entonces, si la respiración está bloqueada o limitada, es señal de disfunción. O sea, otro elemento clave con el que insistimos. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre esta idea y este concepto. Lo que queremos saber es realmente qué es respiración libre. Terminar de aclarar a qué nos referimos cuando decimos que la respiración debe estar libre. Entonces, hablamos de la mecánica de la respiración para entender todo esto. A ver, el cuerpo es un cilindro elástico, no un cilindro duro, un cilindro elástico que es adaptable, deformable, ¿cierto? Además está dividido en cavidades y estas cavidades están determinadas fundamentalmente por los diafragmas, ¿no es cierto? Ahí aparecen 3 diafragmas un poco en este esquema. ¿Por qué 3? Bueno, hay más de 3 diafragmas. Este es un punto que a lo mejor muchos de los que me están escuchando no conocen o no lo habían oído anteriormente. El cuerpo no tiene un diafragma, tiene varios. O sea, tiene varias estructuras musculoesqueléticas conectivas que representan diafragmas. O sea, el diafragma de alguna manera es una especie de pistón, es un divisor de cavidades, pero digamos que los diafragmas tienen una función muy importante en el aspecto dinamizador de los fluidos, o sea, dinamizador de las circulaciones, dinamizador de la circulación sanguínea, de la circulación linfática y además de la circulación de los distintos líquidos corporales. Entonces, diafragmas en plural. El diafragma respiratorio que conocemos, el periné es otro diafragma, hay un diafragma craneal, en la zona de la faringe, la lengua también cumple una función diafragmática. Bueno, hay varios diafragmas en el cuerpo y tiene una función crucial. Digamos que los cambios de presión de las cavidades justamente van a estar regulados por los diafragmas, no determinados necesariamente, pero sí regulados por los distintos diafragmas corporales. Entonces, digamos que el contenido de aire más líquido va a depender del sistema nervioso central, eso también lo sabemos. Digamos que fundamentalmente va a estar regido por el sistema neurovegetativo, que el sistema neurovegetativo lo realiza a través del tono visceral, o sea, según cómo esté funcionando nuestro sistema nervioso, según nuestros, digamos, estreses, el tono visceral va a ser diferente, o sea, los mensajes del sistema neurovegetativo a las distintas vísceras van a ser diferentes, por eso podemos tener aceleración o ralentización según actúe el sistema orto o el sistema parasimpático. Y el continente, o sea, lo que sostiene todo este contenido, decíamos que estaba representado por el sistema de tensiones recíprocas, o sea, por las cadenas miofaciales que le daban un poco el sostén a los líquidos y al aire que contiene el cuerpo. Entonces, este contenido va a estar regulado por lo que ya conocemos como sistema tónico postural, que es un poco el que regula a las cadenas miofaciales. Pero lo que está claro es que ambos se influyen mutuamente, o sea,
según cómo esté funcionando mi sistema nervioso a través de mi sistema neurovegetativo, mis vísceras van a segregar más o menos fluidos, por ejemplo. Esto va a influir, mi respiración también va a ser diferente, va a ser más corta, va a ser más rápida, y esto va a influir en la mecánica de las cadenas miofaciales, en el sistema facial. Y por otro lado, si mi sistema tónico-postural activa determinadas cadenas miofaciales, entonces los líquidos, el contenido líquido y aéreo, también se van a ver influidos y modificados. Entonces, estas un poco son las claves que queremos resumir para entender lo de la mecánica de la respiración y la biomecánica general del cuerpo. Entonces, en definitiva, ¿qué es respiración libre y normal? ¿No? Aquí tenemos la imagen del cuerpo como un cilindro. Digamos que a partir de ahí el sistema neurovegetativo va a activar a nuestro diafragma o a nuestros diafragmas, ¿no? En principio va a activar al diafragma que conocemos, al diafragma torácico. A partir de ahí se activa el resto de los diafragmas. Entonces, según el diafragma se contraiga o se relaje, va a entrar aire al cilindro, va a entrar aire que entra a los pulmones, por supuesto, pero que luego se reparte por todo el sistema facial. ¿Por qué? El aire obviamente se mantiene en la caja torácica, se mantiene en las cavidades pulmonares, pero el impulso que genera ese aire se distribuye por todo el sistema facial, o sea, por todo el cuerpo, porque va a modificar al resto de las cadenas miofaciales y al resto de los cilindros corporales, al resto de las esferas corporales, incluso hasta el pie. Entonces, si las cadenas miofaciales están flexibles, o sea, si tienen, cuando decimos flexibles, entre comillas, cuando están equilibradas en cuanto a su tono, en cuanto a su elasticidad, el aire se va a repartir armónicamente por todas las cavidades, ¿cierto? Hacemos un pequeño dibujito. Ahí va. Entonces, digamos que se puede decir que el aire va entrando en el cuerpo, ¿sí? Y debería transmitir esa entrada armónicamente por todo el cuerpo hasta abajo, digamos hasta el diafragma perineal, y de ahí hacia las piernas, lo mismo hacia los brazos, o sea que el reparto va a ser armónico entre todas las cavidades y por lo tanto el cilindro va a mantener más o menos esa forma equilibrada en todas sus cavidades. ¿Por qué? Porque las cadenas están en equilibrio. Esta es un poco la imagen ideal, que obviamente no existe en la realidad, pero que tenemos que partir de este ideal para después, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, la tipología de cada uno, tratar de acercarnos a este modelo. Entonces, esto es la normalidad. Esto es lo que nosotros llamamos normalidad biomecánica. La normalidad biomecánica va a estar representada, por un lado, por la disociación libre de las poleas, o sea, cuando la respiración es libre, las poleas también basculan libremente. Aquí tenemos la imagen de los tres núcleos de movimiento fundamentales, de las tres esferas primarias del cuerpo, que están todo el tiempo disociando en uno o en otro sentido según inspiremos o expiremos. Entonces, al mismo tiempo, tenemos las cadenas, en este caso fundamentalmente las cadenas anteriores y posteriores, también complementadas con las cadenas laterales, pero las cadenas anteriores y posteriores profundas y superficiales, que son la clave para ese interjuego, para esa basculación continua de las distintas esferas. Entonces, en este modelo vemos, sería el patrón de expiración, aunque aquí deberíamos agregar, también la extensión de la cadera, para completar el patrón de expiración completo. Lo concreto es que cuando el aire entra en el cuerpo, sabemos que la distancia entre
la esfera inferior y la esfera superior se amplía porque todo el cuerpo se dilata, todo el cuerpo crece. Pero al mismo tiempo que está creciendo, al mismo tiempo, porque esto es fundamental comprenderlo, digamos que se produce una disociación entre las distintas capas faciales. Entonces, al mismo tiempo que está creciendo todo el cuerpo, hay un punto de apoyo superior que va a generar digamos, un movimiento ascendente de las cadenas posteriores y un movimiento descendente de las cadenas anteriores, fundamentalmente de las profundas. Las superficiales ya las podemos analizar con algunos matices, pero básicamente hay, si nosotros palpamos las cadenas posteriores en la inspiración, vamos a notar que al mismo tiempo que se expanden en su totalidad, que se alargan en su totalidad, digamos que están ascendiendo, o sea, están yendo hacia craneal. Y las cadenas anteriores están descendiendo hacia caudal, por supuesto. Entonces, eso genera un movimiento, que voy a borrar para que se vea mejor. Eso genera un movimiento en la inspiración de báscula de todas las cadenas en este sentido. Y en la expiración, como estaban marcadas las flechas, va a ocurrir exactamente lo contrario, ¿no? Y digamos, en la inspiración hay un aumento, hay una puesta en tensión del tono que hace que las curvas tiendan a borrarse, y en la expiración digamos que hay una disminución general del tono. También va a haber una disminución del volumen general del cuerpo porque el aire sale, y por lo tanto va a haber un aumento de las curvas. Bueno, esto sería un poquito la síntesis de cómo funcionamos. Voy a borrar esto. Ahí está. Y entonces, en el cilindro, si todo esto funciona normalmente, mantiene más o menos su estructura, su forma, repartiendo, como decíamos, el aire por todas las cavidades de manera armónica, de arriba hacia abajo y lateralmente. Esto sería un poco la normalidad que estamos tratando de aclarar. Y en definitiva llegamos también al modelo de inspiración-expiración, que es sobre el que nosotros funcionamos. O sea, en nuestra normalidad y más allá de la tipología que tengamos, ¿no? O sea, aquí ponemos digamos, la imagen de la tipología de inspiración y expiración, porque ese es un poco lo que reflejan nuestras cadenas profundas, que es nuestra base de funcionamiento. O sea, se supone que nosotros deberíamos oscilar más allá de nuestra tipología en un momento en la inspiración, en el crecimiento posterior y digamos el ascenso de las cadenas posteriores y el descenso de las anteriores, cuando estamos inspirando, al mismo tiempo que el aire se reparte armónicamente en todas las cavidades. Y cuando expiramos, tenemos un ascenso de las cadenas anteriores y un descenso de las posteriores. El aire, en este caso, va a hacer que las cavidades se vacíen, y al perder tono favorecemos el aumento de las curvaturas, se favorece el aumento de las curvaturas. Entonces, esta es la manera de funcionar, la manera en la que todos deberíamos funcionar, más allá de que, como ocurre siempre, domine una u otra cadena o dos o tres cadenas en cada uno de nosotros. Entonces, esto es la normalidad, esto es un poco el ideal al que apuntamos. Bien, pero ¿qué pasa cuando hay bloqueos? ¿Qué pasa cuando esto no ocurre, que es en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Vemos que cambia un poco. Aquí tenemos en azul, marcamos lo que sería el cuerpo cuando hay bloqueos, ¿no? Que empieza a modificar su forma. Digamos que el cuerpo se abolla. Los bloqueos, en definitiva, representan abolladuras en el cuerpo. Representan zonas que ya no pueden expandir. Y estas abolladuras, porque muchos me lo han preguntado en muchos cursos, digamos que
las abolladuras representan lo que nosotros llamamos las densidades. O sea, cuando hablamos de densidades, yo suelo explicarlo como que el tejido está retraído, engrosado. Bueno, está abollado. O sea, las densidades que nosotros debemos observar y palpar en los pacientes en el diagnóstico son las abolladuras generadas por la tensión de las cadenas miofaciales en ese interjuego con el sistema neurovegetativo y el sistema visceral. Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Entonces, las abolladuras pueden ir en distinta dirección. En el esquema anterior mostramos un poco abolladuras que están como generando cilindros, bandas de tensión en el cuerpo que nos modifican en toda la circunferencia. Pero, por ejemplo, podemos tener un aumento de la tensión de la cadena posterior, en este caso, y si el cuerpo está cerrado por detrás, el volumen corporal va a tener que expandirse por delante. Esto puede ocurrir en el conjunto del cuerpo cuando alguien está dominado fundamentalmente por la cadena posterior, pero también puede ocurrir en una cavidad sí y en otra no. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen donde en la parte anterior vemos la expansión relacionada con un acortamiento de la cadena posterior a nivel de la zona lumbar, pero digamos que en la parte superior del cuerpo vemos un acortamiento de la cadena anterior, de las cadenas anteriores, lo cual hace que el contenido aéreo y líquido se vaya hacia la parte posterior, favoreciendo en este caso la sifosis dorsal, y en este caso prácticamente dorso cervical, porque es una sifosis larga, es una tensión importante de esas cadenas anteriores, ¿cierto? Entonces, bueno, así es como se va manifestando nuestra postura, así es como nuestro cuerpo empieza a sufrir porque no puede respirar libremente y porque las poleas, imaginemos en este hombre, es muy difícil que las poleas basculen prácticamente en ningún sentido. Entonces su respiración está muy limitada, muy bloqueada y forzosamente va a ir siempre a las mismas zonas. Cuando este hombre respira, en la parte superior se va a ubicar en la zona posterior del tórax, va a respirar especialmente con la parte posterior de los pulmones, pero luego ese aire que se transmite a la cavidad abdominal y a la cavidad pélvica, en la cavidad abdominal no le va a quedar más remedio que expandir el abdomen hacia adelante. Entonces, pensemos cómo deberíamos tener que trabajar, reeducar, reprogramar a un paciente que está en estas condiciones. Muy bien, seguimos un poquito más. Entonces, hablamos de las bandas de tensión. Hay una banda, digamos que en el cuerpo se pueden generar en distintas zonas bandas de tensión, ¿no? Es decir, como anillos que me cierran en toda la circunferencia, pero hay una zona clave en el cuerpo donde se suelen generar muy a menudo o se suele generar una banda de tensión, y es una zona donde existe una encrucijada de cadenas miofaciales, o sea, varias cadenas miofaciales que van a determinar esta banda de tensión, que está en esta zona que vemos en azul, ¿sí? Marcada como un cilindro. Y esta zona ya podemos empezar a relacionarla con distintas cadenas. Es la zona del diafragma, es la zona que está entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica, fundamentalmente entre la parte superior de la cavidad abdominal y la parte inferior de la cavidad torácica. Digamos que aquí confluyen fundamentalmente las cadenas de inspiración-expiración a través de los intercostales externos, en este caso el transverso, el diafragma y el cuadrado lumbar, pero también confluyen con la cadena de cierre a través de los intercostales internos, el oblicuo menor y el serrato menor posterior-inferior. Utilizo músculos para que podamos ver esto, si bien nosotros insistimos con el modelo facial más global, pero que hay músculos determinantes que podemos analizar en forma analítica y que
nos llevan a la misma explicación que damos cuando hablamos de fascia digamos, como cadena global, ¿no es cierto? Y también la cadena de flexión a través de los intercostales medios que actúan a nivel de la parte anterior especialmente, ¿no? Entonces, digamos que las distintas cadenas a través de estas estructuras, pero fundamentalmente cada cadena, que, según la orden del sistema nervioso, suelen anudarse en este sector. O sea, este es un sector de anudamiento de cadenas, porque la cadena, digamos, una persona que tiene una cadena de cierre importante va a cerrar por delante las costillas, pero también por detrás a través, como decía, del representante que es el serrato menor. Entonces genera ahí realmente un cinturón. Pero también si hay mucha tensión en el transverso, porque una persona que funciona con la cadena de inspiración o expiración en exceso, el transverso va a generar ahí un anillo muy importante. Esto es algo que también encontramos en muchísimos pacientes. Y la cadena de flexión, fundamentalmente en la parte anterior de las costillas, también va a generar un nudo importante. Entonces, esta es una zona a tener en cuenta en los tratamientos, a observar, y que cuando decimos hay que tratar el diafragma, bueno, lo podemos decir como referencia, hay que tratar la zona del diafragma, pero obviamente el diafragma aquí va a ser más la víctima que la causa, porque digamos lo que impide que ese diafragma trabaje bien es la acción de alguna de estas otras cadenas y también, si se quiere, de los músculos que hemos mencionado. Seguimos. Entonces, esto va a ser muy importante para el diagnóstico, va a ser clave para el diagnóstico, porque observando las abolladuras, observando las densidades, determinamos las cadenas miofaciales que afectan a la respiración, y esa es la clave de nuestros tratamientos. Entonces, observando a este chico, vemos que hay una abolladura a nivel posterior, que digamos que va a determinar un poco el reparto de tensiones, pero como también tiene mucha tensión, ¿sí? Muchas también abolladuras en la parte anterior, fundamentalmente por las cadenas de cierre, aunque puede haber también alguna colaboración de la cadena de inspiración a través del transverso, pero fundamentalmente, o de expiración, pero fundamentalmente las cadenas de cierre, que también le cierran el tórax y las costillas por delante, digamos que generan una compresión general que solamente puede escapar a nivel de la parte posterior del tórax. Entonces, el contenido de este chico, digamos que se va a dirigir hacia la parte posterior del tórax. O sea, digamos, cuando dominan estas cadenas, el cuerpo está muy comprimido en general y le cuesta mucho encontrar espacio al contenido para ubicarse. Por eso es que la respiración va a ser muy corta, y fundamentalmente va a ser torácica y torácica superior, ¿no? En este tipo de pacientes, en estas tipologías. Entonces, además de esto, a partir de aquí vamos a observar la basculación de las poleas. Vamos a observar las tres poleas, ¿sí? La de abajo no la vemos mucho, las tres poleas, cómo basculan, y vamos a ver las limitaciones que seguramente van a tener. En este caso, si nosotros observamos la polea craneal y digamos, intentamos la báscula en los dos sentidos, vamos a ver que va a estar limitada por tensiones que vienen sobre todo de las cadenas de cierre. Entonces, a partir de ahí, según la combinación que se dé, vamos a ver que tiene dificultades para ir en uno o en otro sentido. En este caso, por lo que se ve visualmente, digamos que va a ir mejor en este sentido y le va a costar más ir en este otro, por cómo están determinadas las cadenas de este paciente o de este chico. Pero bueno, es un poco para dejar la idea de cómo observar, cómo palpar, que es un tema que ya lo hemos hablado, pero que ahora ya estamos profundizando un poquito más. Entonces,
Si vamos a un modelo general de cuerpo con las esferas, vamos a ver distintos matices que pueden ocurrir. En este caso, como decíamos antes, si tenemos acortamiento de cadenas posteriores, vamos a tener un volumen ampliado hacia adelante. Si el acortamiento es solo en la zona lumbar, el volumen se va a dar sobre todo en la zona abdominal, porque a lo mejor en la parte superior lo que tenemos son cadenas de cierre que entonces van a cerrarlo por delante y forzosamente solo va a poder abrirse por detrás, aunque no demasiado. Muy bien. Pero vamos a borrar un poquito esto. Ahí está. Bien, entonces vamos a ver otro caso, digamos, particular, que es cuando, por ejemplo, hay un dominio importante de la cadena de inspiración. Entonces, el dominio importante de la cadena de inspiración, tenemos un cilindro superior que está comprimido, o sea, digamos que el cilindro hasta la zona abdominal está como muy comprimido porque hay un bloqueo inspiratorio, o sea, la persona inspiró un poco y ahí se quedó, o sea, no expira e inspira poco. Entonces eso genera un bloqueo de todo el cilindro superior, de las dos esferas superiores hasta la zona abdominal superior a través sobre todo del músculo transverso. Entonces, en estos pacientes, ¿qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el contenido? El contenido es expulsado hacia abajo normalmente. El contenido es expulsado hacia abajo y entonces lo que se genera, pero voy a buscar otro color, lo que se genera es una expansión de la cavidad pélvica. O sea, esto se ve mucho en chicas, sobre todo, que tienen un esquema muy cerrado en la parte torácica y sin embargo la zona pélvica está expandida. Vemos una pelvis más ensanchada y más flácida inclusive, con exceso de líquidos, con retención de líquidos, con más adiposidad. Bueno, digamos que esto también influye en las piernas, ¿sí? Que también van a estar con esa tendencia más a la adiposidad. Va a haber problemas circulatorios, sobre todo de los miembros inferiores, de la pelvis. Es probable que esto le traiga trastornos a nivel de los órganos pélvicos, que tenga problemas ginecológicos, urológicos, por esa presión aumentada en sentido caudal, ¿sí? Por un exceso de presión en las dos esferas superiores. Muy bien. Bueno, espera que borro un poquito de nuevo. Y entonces, lo concreto es que nosotros tenemos que evaluar al mismo tiempo, de acuerdo a estas presiones, vamos a evaluar en todas las esferas la basculación a partir de los núcleos de movimiento, ¿no? Y en este interjuego vamos a ir pudiendo evaluar y sacar la conclusión de dónde está la causa que afecta a mi paciente. Y no solamente en el síntoma clave por el cual consulta, sino en un montón de síntomas más que seguramente tienen nuestros pacientes. Entonces, esto también va a ser importante, además de para el diagnóstico, para la corrección y la reprogramación. ¿Por qué? Porque mi objetivo en el tratamiento va a ser, primero, liberar las abolladuras, que es liberar las disfunciones, en definitiva. Conseguir que los diafragmas desciendan y asciendan. Conseguir que las cavidades puedan respirar, o sea, que puedan dilatarse y contraerse. Que el aire pueda ingresar al cuerpo de la manera más armónica posible, que las poleas basculen, ese va a ser otro de los grandes objetivos, y esto va a ser también importante para todo el proceso de desprogramación y liberación del que hemos hablado en vídeos anteriores, pero va a ser crucial a tener en cuenta para la parte de reprogramación. O sea, lo que acabamos de describir en este capítulo es clave para el diagnóstico, clave para el tratamiento, pero fundamental para el trabajo de reprogramación. Comprender esto es vital.